Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. 31ª emisión del 2024 de Al Carajo, en marcha con las noticias políticas, sociales y culturales de América Latina y del Caribe. Temporada número 15 de este ciclo. En este capítulo, después de lo que fueron los discursos de los presidentes en la Asamblea General de las Naciones Unidas, realizados en Nueva York, con la discusión puesta en la agenda de futuro de la ONU, la Agenda 2030 y 2045, con el combate a la pobreza y la paz y la defensa del medio ambiente como ejes, postulados contradictorios, con la vista gorda a los ataques y matanzas que está realizando Israel en Medio Oriente y a la depredación extractivista de las grandes corporaciones de Europa y de Estados Unidos en el resto del mundo. Vamos a traer otras voces que también participaron de estas rondas de debates de la Asamblea de la ONU en paralelo a la sesión plenaria realizada en Nueva York. Días atrás se realizó el encuentro del Comité de Derechos Humanos del mismo organismo de las Naciones Unidas y allí estuvieron presentes las representaciones de los pueblos originarios de Argentina y de Brasil, llevando las denuncias, los reclamos y las propuestas. Ponemos esta agenda en la tapa de este Al Carajo que acá comenzamos. También tenemos noticias en voz propia con los reportes de las radios campesinas, indígenas y comunitarias del continente. Haremos ejes en instantes en el centro de América, Mesoamérica y el Caribe para la primera ronda informativa con noticias en pleno desarrollo y el viaje, que tiene más variables y más información desde las distintas regiones, irá como siempre matizado con la literatura en voz de Mavi Sosa, con las recomendaciones del cine latinoamericano con Palis Carrera Griot y con la historia y el pensamiento de la mano de Juan Francisco Martínez Pería, docente e historiador de la educación pública latinoamericana. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en el micrófono y en la producción general de este programa. Sonamos en medio centenar de radios comunitarias, universitarias y públicas de Argentina, de Bolivia, de Chile y de Uruguay, y en nuestro canal de YouTube Al Carajo Radio. Empezamos a contarte lo que pasa en nuestro continente en enlace directo con cada uno de los pueblos. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. Impunidad en Costa Rica por la absolución del asesino del líder indígena Jerry Rivera. Decisión judicial rechazada por los colectivos y las organizaciones sociales y de derechos humanos del país centroamericano. Todas las pruebas y hasta confesiones por parte del ejecutor, y a pesar de eso la absolución, según denuncian, para evitar avanzar en la identificación de los autores intelectuales del crimen político. Completamos el informe directamente desde los territorios con Génesis Cruz del colectivo Voces Nuestras de Costa Rica.
Una vez más, el sistema de justicia costarricense queda en deuda con el pueblo Brorán de Térraba y con todos los pueblos originarios del país, al absolver a Juan Eduardo Varela, asesino confeso del líder indígena Jerry Rivera. Yo fui el que lo maté. Esta deuda alcanza límites inimaginables. Ante un asesinato de tal magnitud, las pruebas son contundentes. Los disparos fueron por la espalda y hay evidencias de desprecio, racismo y ensañamiento. Este asesinato ocurrió en un contexto de recuperaciones de tierra-territorio y durante el segundo día de asedio contra el pueblo Brorán de Térraba. Además, Juan Eduardo Varela ha confesado el asesinato en múltiples ocasiones, una de ellas en agosto del 2022, frente a la Mesa Técnica Interinstitucional para los Pueblos Indígenas. Dichas confesiones son contradictorias y evidencian todas las mentiras sostenidas por Varela. En la sala legislativa han hablado mucho del caso de Jerry Rivera. Yo no sé si ustedes saben, yo fui el que lo maté. Yo quiero que ustedes se den cuenta por qué lo maté. Pese a todo lo anterior, el Tribunal Penal de Buenos Aires, integrado por Alexander Chavarría, Richard Mena y José Pablo Matarrita, considera que existen dudas sobre cómo sucedieron los hechos del 24 de febrero del 2020. Por eso, Juan Eduardo Varela fue absuelto de homicidio y de las amenazas de muerte contra Melissa Garbanzo y es sentenciado apenas a 2 años de prisión por portación ilegal de armas. Sin embargo, el tribunal le otorgó el beneficio de ejecución condicional de la pena por un plazo de 3 años, lo que comúnmente se conoce como casa por cárcel. El daño de un homicidio es irreparable y la familia Rivera y el pueblo Brorán han enfrentado una constante revictimización y un doloroso proceso judicial. Esto ha ocurrido en medio de múltiples amenazas y violencia en su contra, mientras que la ocupación ilegal de su territorio persiste a la vista y paciencia del Estado. A pesar de ello, el Tribunal Penal de Buenos Aires también consideró que no existe relación alguna entre el contexto amplio de las recuperaciones de tierra-territorios y el asesinato de Jerry Rivera. De esta manera, este tribunal descontextualizó el asesinato y lo presentó como una riña entre 2 sujetos. Lo más doloroso es lo esperado que resultó esta sentencia. Más de 13 años de recuperaciones de tierra-territorio han demostrado que el Poder Judicial opta por mantener la impunidad, aumentando el riesgo y las amenazas contra la integridad física y la vida de las personas de los pueblos originarios. En este caso específico, solo la intervención de poderes económicos y políticos puede explicar una sentencia absolutoria que consagra el racismo, la injusticia y la impunidad en los territorios indígenas y en el país entero. Este mensaje de impunidad se dirige especialmente a los pueblos originarios, pero también afecta a todas las personas y organizaciones que defienden la tierra y el territorio. Desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica, les saluda Génesis R. Cruz. Al carajo. Una crónica de la región. Ahora vamos a Honduras, donde el gobierno de izquierda de Xiomara Castro, entre otros desafíos, enfrenta las problemáticas de seguridad ciudadana, una carta que suele utilizar la derecha para intentar imponer políticas de mano dura y enfoques represivos. Desde el territorio, el colega Pablo Martínez de Radio Progreso comparte información sobre estadísticas positivas que tiene la gestión del Partido Libre de Xiomara en la materia, todavía con muchas cuestiones pendientes, pero con progresos que se contraponen en la discusión política. Compartimos reporte desde Tegucigalpa. Según cifras emitidas por el Observatorio de la Violencia de la Máxima Casa de Estudios, en el año 2023 se cerró con una tasa de homicidio de 34.5 por cada 100.000 habitantes. Y es que según las proyecciones de esos datos recopilados, hasta la fecha en este 2024 podría cerrar con aproximadamente un 26%. El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, explicó que dicha información refleja la efectividad de las estrategias implementadas, entre las cuales destaca el incremento de 16.000 elementos policiales a más de 21.000. El rol que hace el Observatorio de la Violencia es muy importante, porque a partir de hoy, del 2023, no se va a decir que son los datos de la policía, son los datos del observatorio. Igualmente, hoy el observatorio acaba de decir lo que nosotros hemos dicho, que vamos a bajar 8 puntos, la proyección son 26.5 para este año. El año pasado finalizó con 34 en la tasa de homicidio, lo que nosotros presentamos. Obviamente, esto nos muestra que vamos por un buen camino, pero sabemos que tenemos que darle sostenibilidad a todas las medidas. Migdonia Ayestas,
directora del observatorio, resaltó que pese a que se ha reducido el número de homicidios entre el año 2022, 2023 y ahora 2024, no es menos cierto que las cifras de muertes violentas contra mujeres o feminicidios vaya en incremento, lo que orienta a la falta de prevención y efectividad por parte de las autoridades, particularmente por las conductas machistas de la sociedad hondureña. La violencia contra las mujeres y los femicidios se volvió un problema recurrente. Esta estrategia de reducción redujo en hombres y no en mujeres. Aumentó más o menos el 24.5% la violencia contra las mujeres, porque pasamos de una tasa de un número de homicidios de 330 a 411 el año 2023. Y este año ya vamos con más o menos 174 las víctimas. Entre otros datos emitidos en el boletín se resalta que 2.007 personas fueron víctimas de eventos de accidente de tránsito en el año 2023, un aumento de un 6.7% en comparación con el año 2022. Dichos hechos ocurrieron en su mayoría durante los fines de semana. Además, la Dirección de Medicina Forense realizó más de 14.000 evaluaciones. De eso, el 49% fue por lesiones personales. Las mujeres agredidas y menores maltratados acumularon un 16% y 3% respectivamente. Y las atenciones por delitos sexuales alcanzaron un 12%. Pese a la reducción de la tasa de homicidios, aún hay elementos preocupantes que deben atenderse porque son un flagelo latente que afecta a la ciudadanía hondureña. Les informó Pablo Martínez. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Y completamos esta primera instancia informativa desde los territorios en República Dominicana, donde los gremios docentes y magisteriales rechazan el anuncio del gobierno de una fusión de ministerios que incluye al de Educación como parte de su plan de ajuste de los gastos del Estado, esquema que los maestros y maestras denuncian implicará un recorte sustancial del presupuesto educativo. Lo cuenta Roxana Marmolejos, periodista de la red comunitaria dominicana EUDECA. Saludos amigos de América Latina y el Caribe. El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, calificó la fusión del Ministerio de Educación, MINER, y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MECIT, anunciada por el gobierno como un asalto al 4% destinado a la educación dominicana. La fusión del MINER y el MECIT es simplemente un ataque a los fondos del 4% para la educación y agravará aún más la grave crisis que enfrenta el sistema educativo dominicano, afirmó el gremialista. Hidalgo atribuyó la decisión a la falta de capacidad del gobierno en el sector educativo. La incapacidad del Ministerio de Educación para responder de manera efectiva a las necesidades del sistema educativo solo empeorará las deficiencias actuales. Esta decisión carece de fundamento en estudios o investigaciones locales que demuestren que la fusión de estos dos ministerios mejorará la calidad y eficiencia del sistema educativo, añadió el dirigente. El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores también destacó que el gobierno no ha presentado evidencia que respalde la propuesta de dicha fusión. Hasta el momento, el gobierno dominicano no ha demostrado a la ciudadanía que las justificaciones para esta fusión se basen en evidencias, investigaciones educativas o análisis de factibilidad adaptados a la realidad dominicana y a la naturaleza de ambas instituciones. Ni el Ministerio de Administración Pública ni el Ministerio de la Presidencia han mostrado cómo la unificación del MECIT y el MINER optimizará los recursos y mejorará la eficiencia en el gasto educativo, explicó el dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores. Desde EUDECA en República Dominicana les informó Roxana Marmolejos. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Esto que suena se llama La Guajira, en el piano del cubano Cucurucho Valdés, y nos apoya en este pasaje de Al Carajo para la voz literaria latinoamericana. Dedicamos este viaje a los y las oyentes de distintos lugares del continente que nos hacen saber a través de nuestras redes sociales que valoran estas líneas, que son siempre parte del aire en esta agenda regional que compartimos. Es una de las banderas culturales más grandes
de América Latina y el Caribe es 100 años de soledad. Gabriel García Márquez, siempre presente en Al Carajo. Entonces nos fuimos a la casa y Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar, que era el calentador que yo usaba para escribir, porque yo puedo escribir en cualquier circunstancia menos con frío. El secador que usaba para la cabeza y la batidora que había usado para hacer toda la vida, para hacerle los jugos de fruta a los niños y que ya los niños estaban creciendo y ya no necesitaban eso. Se fue con eso al Monte de Piedad y le dieron unos 50 pesos. Y el hecho es que volvimos con el resto de la novela al correo. La pesaron y dieron, cuesta 48 pesos. Mercedes pagó sus 50 pesos, le dieron 2 vueltos y yo me di cuenta que cuando salimos del correo estaba verde de encabronamiento. Y me dijo, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala. José Arcadio Buendía renunció a la persecución de la imagen de Dios, convencido de su inexistencia, y destripó la pianola para descifrar su magia secreta. 2 días antes de la fiesta, empantanado en un reguero de clavijas y martinetes sobrantes, chapuceando entre un enredijo de cuerdas que desenrollaba por un extremo y se volvían a enrollar por el otro, consiguió mal componer el instrumento. Nunca hubo tantos sobresaltos y correndillas como en aquellos días, pero las nuevas lámparas de alquitrán se encendieron en la fecha y a la hora previstas. La casa se abrió todavía olorosa a resinas y a cal húmeda, y los hijos y nietos de los fundadores conocieron el corredor de los helechos y las begonias, los aposentos silenciosos, el jardín saturado por la fragancia de las rosas, y se reunieron en la sala de visita frente al invento desconocido que había sido cubierto con una sábana blanca. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al Carajo. Ahora, en Al Carajo, habla el Che Guevara desde la historia. Intervención en el Encuentro Económico Interamericano en Punta del Este, Uruguay, año 1961. Cuba no admite que se separe la economía de la política y que entiende que marchan constantemente juntas. Por eso no puede haber técnicos que hablen de técnica cuando está de por medio el destino de los pueblos. Y yo voy a explicar, además, por qué esta conferencia es política. Y es política porque todas las conferencias económicas son políticas. Pero es además política porque está concebida contra Cuba. Y está concebida contra el ejemplo que Cuba significa en todo el continente americano. Nuestro Che Guevara, hablando de historia, es Juan Francisco Martínez Pería en Al Carajo. Lo vamos a saludar, hacemos esta figura porque nuestro compañero es un gran combatiente por recuperar la historia latinoamericana a través de sus pensadores, de sus referentes, de sus próceres, de sus líderes, de sus mentes. Juan, en esta oportunidad, nos ocupa el Che Guevara en este espacio y hay muchas cosas para seguir diciendo de él siempre, ¿no? Hola Pablo, ¿cómo te va? Un saludo para vos y toda la audiencia, una gran alegría estar nuevamente en el programa. Sí, vamos a estar hablando del Che y sí, como vos decís, siempre hay mucho para recuperar y recordar. ¿Vive el guevarismo todavía? ¿Existe la corriente de pensamiento que en los 60 y los 70 muchos se atribuían o se enrolaban en ella? ¿Existe en el siglo XXI? Bueno, qué pregunta, Pablo. Bueno, yo creo que sí, pero transmutado, ¿no? Digamos, de otra forma, de otra manera. Hay, sobre todo a partir de la Revolución Bolivariana y a partir del proceso de lo que se conoció como giro progresista, giro nacional popular, giro antiimperialista en América Latina, ha habido, digamos, a comienzos del siglo XX una recuperación, ¿no? del proceso de la Revolución Cubana, de la figura del Che, pero obviamente con diferencias, ¿no? Con ciertos elementos que no están presentes. Igualmente el Che es una figura, podríamos decir, en gran medida de todos los revolucionarios del siglo XX. Es uno de los que más ha logrado, digamos, difundirse como un sinónimo de rebeldía, ¿no? El Che presente en remeras, en banderas de equipos de fútbol, digamos, de las tribunas, en marchas, en todos lados.
incluso más que, no sé, que figuras como Lenin, ¿no? Entonces, digo, hay una presencia del Che que todavía está viva, pero bueno, muchas de sus ideas lamentablemente no se recuperan como deberían, y creo que es importante, por supuesto, siempre volver a su figura y recuperar su legado. Sí, por eso es importante historizar. Está en las canchas, en las banderas, en las marchas, en las paredes, en las remeras, en todo el mundo, no solo en Latinoamérica. En todo el mundo, eso me parece muy importante, ¿no? En todo el mundo es un símbolo, es sinónimo de rebeldía, ¿no? Sí, historizamos sobre el Che, entonces, Juan. Sí, el Che, bueno, como todos saben, nace en la Argentina y de joven ya expresa ideas críticas de izquierda, y creo que es muy importante los viajes, ¿no? que hace por América Latina, más allá de las aventuras, que a mí me gustan mucho, más allá del viaje en moto, que también me gusta mucho. Digo, esos viajes van a ser muy importantes mientras que él está estudiando medicina, porque le van a abrir, digamos, a la realidad de la América profunda, ¿no? Él va a recorrer parte de Brasil, va a recorrer Bolivia, ¿no? Bolivia en el marco de la Revolución Boliviana del 52, ¿no? Esos viajes lo van a marcar mucho. Y después su experiencia en Guatemala, ya recibido, también va a ser muy, muy importante, porque recordemos que bueno, su primera mujer va a ser del APRA, ¿no? Peruana. Eso va a ser muy importante también, conocer la realidad de Perú, de lo que fue el aprismo, que fue un movimiento muy importante. Después la experiencia en Guatemala fue clave para él, porque fue la experiencia de Jacobo Arbenz y un intento de reforma agraria en contra del United Fruit Company. Y eso fue muy importante porque Guatemala terminó, digamos, sufriendo un golpe de Estado, ¿no? Impulsado por Estados Unidos, un golpe muy trágico y una operación muy, muy fuerte en el marco de la Guerra Fría, atacando a Jacobo Arbenz como comunista, acusándolo de comunista, ¿no? Y derrocándolo, y ahí el Che, que va a estar presente en Guatemala, va a ser uno de los que va a impulsar la idea de que era necesario, digamos, hacer milicias, ¿no? Cosa que después se va a retomar, obviamente, la experiencia de la revolución. Después, bueno, por supuesto, el periplo es algo muy interesante, todos estos viajes, ¿no? Cómo le van abriendo la cabeza, cómo él se va formando, cómo va conociendo la realidad de nuestra región, que es súper, súper importante. Y bueno, después el contacto en México, ¿no? Con Raúl Castro y finalmente con Fidel Castro, y su participación en la expedición del Granma y su participación en la revolución, ¿no? Su participación en la revolución fue muy importante, más allá de lo que se conoce como su rol como médico inicial y después como comandante, ¿no? Fue un rol muy, muy importante. Posteriormente como teórico de lo que había sido la Revolución Cubana, ¿no? Una vez que la Revolución triunfa, a partir del 59, el Che va a jugar distintos roles, ¿no? Distintos roles institucionales, como director del Banco Nacional, después como ministro de Industrias, y también como diplomático, digamos, girando por diferentes partes del mundo. Y yo creo que uno de sus roles más importantes, hay dos roles me parecen muy importantes. Uno es como teórico de lo que fue la revolución, y otro es como un teórico de lo que ocurrió, digamos, de lo que debía ser el proyecto revolucionario cubano, ¿no? A la misma vez, obviamente, digo, claramente el Che es una persona que reflexiona sobre el proceso revolucionario, pero a la misma vez tiene una práctica política concreta, ¿no? Obviamente, y es justamente esa conexión lo que lo hace tan valioso. Y esto recuerda a figuras del siglo XIX, ¿no? Como Simón Bolívar, Francisco de Miranda, de quien ya hemos hablado, que a la misma vez que estaban haciendo procesos revolucionarios o estaban impulsando procesos revolucionarios, reflexionaban críticamente sobre ese proceso y sobre ese proyecto hacia futuro, ¿no? Y ahí me parece, hay algo que es clave, ¿no? Que es toda la teorización del Che, de lo que fue. El Che escribe una historia del proceso revolucionario, y después lo que hace también es ese manual de guerrillas, ¿no? Donde teoriza sobre cómo debía hacerse la revolución, planteando sobre todo el modelo foquista, ¿no? Lo que se conoció posteriormente como el foquismo, y esta idea, ahí hay una serie de ideas que me parece que son muy importantes, algunas ideas que podrán parecer que hoy por hoy ya no tienen vigencia, ¿no? Sobre todo la idea de lucha armada, y la idea de una suerte de vanguardia que hace un foco revolucionario, pero hay otras ideas que son importantes. Todas son importantes y hay que también entenderlas en su contexto, pero sobre todo me parece que la idea de otros sujetos revolucionarios, sobre todo los campesinos, como actores revolucionarios claves, me parece muy importante, ¿no? Porque históricamente el marxismo fue un marxismo muy centrado, el marxismo más tradicional fue un marxismo muy centrado en la clase obrera,
y justamente el Che, una de las cosas que va a hacer es descentrar, ¿no? ese rol de la clase obrera, insistiendo en el lugar de los campesinos, de los sectores populares más amplios, algo que también van a plantear otras figuras como Mao para China, como el propio Patmore de quien hablamos para África, como también Fanon para África, ¿no? Esa idea de que, bueno, en América Latina lo que había era campesinos. En América Latina básicamente lo que había dictaduras, ¿no? Y por ende el Che planteaba que el método revolucionario en términos violentos debía llevarse ahí donde había dictaduras, no en cualquier lado, ¿no? Y que el lugar donde hacer la revolución tenía que ser fundamentalmente en un espacio rural, lo cual tenía su lógica, digamos, teniendo en cuenta gran parte de los países de América Latina, y que el actor fundamental de la revolución era el campesinado. Esta teorización es una teorización que va a venir a romper muchas de las lógicas del marxismo más tradicional, y sobre todo se va a enfrentar mucho a los partidos comunistas y los partidos de izquierda en ese momento, ¿no? Recordemos que los partidos comunistas de América Latina, en realidad el modelo que ellos proponían no era este, y que los partidos socialistas menos, ¿no? Más allá de la relación con la Unión Soviética, etcétera, etcétera, no es que este modelo le fascinaba para nada. Y la otra cosa que me parece muy importante también es la teorización sobre cómo tenía que ser el socialismo, ¿no? El socialismo soviético y el socialismo que habían planteado los partidos comunistas era un socialismo más bien burocratizado, digamos, productivista, con una escasa dimensión ética, ¿no? Y el Che va a escribir un texto muy famoso que es El socialismo y el hombre en Cuba, donde justamente lo que va a plantear es la importancia de la moralidad, del amor, de la revolución como un acto de amor, ¿no? Del socialismo como la creación de un nuevo hombre, de un nuevo humanismo, que también me parece muy importante. Y esta importancia, por ejemplo, que él le daba al trabajo voluntario y su propia participación en el trabajo voluntario, ¿no? En dar el ejemplo. Hay una gran afirmación de la humanidad, del humanismo, y de un humanismo diverso, también es muy importante, de un humanismo antirracista, ¿no? Anticolonial, y también una fuerte reivindicación de los valores morales, ¿no? En el proceso revolucionario. La revolución no es meramente un cambio de estructuras, o una idea de estructuras socioeconómicas, o una idea de una mayor producción o una mayor distribución de la riqueza. El socialismo no puede ser eso, sino que tiene que ser un cambio profundo, un cambio cultural, ¿no? En términos de la creación de un nuevo hombre y de un nuevo humanismo. Me parece que eso también tiene mucho que ver con las reflexiones del Che en ese momento, los proyectos que él impulsa en Cuba. Y es una fuerte discusión, obviamente, con la Unión Soviética, porque la Unión Soviética no era ese el modelo de socialismo que estaba impulsando, ¿no? Y, por supuesto, la otra pata fundamental del Che es la expansión de la revolución, ¿no? La revolución cubana tuvo una política muy, muy activa de difusión de la revolución. La revolución cubana jugó un rol absolutamente central en la emergencia de eso que se conoció en ese momento como el tercer mundo o el tricontinentalismo, y el Che jugó un rol absolutamente fundamental, no solamente en términos de teorizar esto, sino sobre todo en términos de la práctica, ¿no? El Che, como todos saben, fue a luchar al Congo, digamos. Justamente creo que una de las cosas más admirables del Che, ¿no? Es en términos de Perón, que mejor que decir es hacer, digamos, y que él efectivamente iba y ponía el cuerpo. Y su participación en la guerrilla del Congo me parece muy importante, me parece absolutamente fundamental. Y hay algo también clave que también tiene que ver con el espíritu de época, ¿no? Pero que el Che también expresó muy claramente, que es esta idea de que la revolución no va a venir del centro. La revolución ya no va a venir del centro, sino que va a venir del mundo periférico, va a venir de Asia, de África, de América Latina, y que la revolución no va a venir de esa clase obrera industrial del centro, sino al contrario, va a venir de los campesinos, de los sectores populares, ¿no? Del mundo anticolonial, ¿no? Y él participa activamente de esa experiencia, primero en el Congo y después en Bolivia. Recordemos también esta idea que el Che va a plantear en su mensaje, ¿no? Tan conocido, donde él va a decir hay que hacer 1, 2, 3, muchos Vietnam, ¿no? Y justamente esa idea de que ese proceso revolucionario se tiene que expandir por todo el mundo periférico para destruir el mundo central. Y bueno, finalmente tenemos la experiencia en Bolivia, que como todos sabemos resulta trágica, digamos, ¿no? Que termina siendo capturado y asesinado. Y ahí también es muy importante resaltar, bueno, algunas dificultades tácticas estratégicas de ese foco que se intenta crear, pero también, digamos, obviamente la política de intervención de Estados Unidos con los Rangers, organizando los Rangers, la persecución del Che, pero también la traición del Partido Comunista Boliviano, ¿no? que le hace
le hace un vacío, ¿no? Pero creo que obviamente toda su lucha, digamos, tanto en el Congo, en Bolivia como en Cuba, es absolutamente ejemplar y deja una obra muy valiosa, deja un legado valioso que felizmente ha sido recuperado. Digo, en la década del 60 y 70 no se entiende si la figura del Che Guevara y de lo que significó para esa juventud, ¿no? Esa juventud emergente que buscó seguir su ejemplo por toda la región y por todo el mundo. Totalmente. Por eso te preguntaba si el guevarismo sigue vigente como corriente, y es muy buena tu respuesta y se completa con el recorrido histórico que hizo Juan Francisco Martínez Pería acá en el aire de Alcarajo. Bueno, su legado y su lucha sigue entonces, entiendo, en la lucha por ese cambio cultural, ¿no? Por la construcción del hombre y la mujer nuevos, distintos, solidarios, no individualistas. Una lucha que está quizás bajo la fuerza del peso del neoliberalismo y todo su sistema de comunicación y de formación de sentido, que fue a través de las armas primero y a través ahora de los medios, de los jueces y de lo que estamos viendo a nivel regional y mundial. El legado del Che está ahí y sigue molestando, ¿no? Sí, el legado del Che, el legado de la revolución, el legado de Fidel Castro, el legado de tantas experiencias revolucionarias en América Latina debe ser recuperado, ¿no? Debe ser recuperado y sobre todo, como vos señalabas, en términos de batalla cultural, de batalla de ideas, que es algo que el propio Fidel insistió tanto, y que el Che, digamos, obviamente en un contexto distinto, estaba impulsando, claramente, porque lo que él estaba impulsando era una discusión sobre qué era el socialismo, qué era la revolución, qué era el proyecto, digamos, de una nueva humanidad, ¿no? Y tenía una dimensión ética, cultural muy, muy, muy importante, que en ese momento, bueno, se expresaba fundamentalmente en términos de lucha armada, porque hay que recordar el contexto que estamos hablando, ¿no? Un contexto muy violento, de descolonizaciones violentas, de continuidad de colonialismo y de descolonizaciones violentas necesarias, porque el colonialismo no se iba a terminar de otra manera, de terribles dictaduras en América Latina, de terribles intervenciones en América Latina. Entonces, en ese contexto, obviamente, esa lucha armada tenía sentido. Esta idea, el Che insistió mucho, ¿no? De que las condiciones objetivas estaban dadas para hacer la revolución, había que construir las condiciones subjetivas, y eso era a través del ejemplo, pero digo, el Che insistió mucho en esta dimensión ética, cultural. Creo que ahí hay muchísimo para recuperar. Repensar, digamos, siempre repensar en los proyectos revolucionarios, los proyectos de cambio, desde nuestras coordenadas, desde América Latina, desde nuestros sectores populares, me parece que es fundamental, y el Che fue uno de los que mejor expresó esa problemática y esa búsqueda emancipatoria. Totalmente. Bueno, seguiremos dando la batalla por construir esas condiciones subjetivas. Desde Alcarajo lo hacemos por lo menos en formato de programa de radio. Juan, como siempre, te pedimos libros. Un libro, si querés, sobre el Che Guevara o del Che Guevara, porque tenemos sus escritos también como legado. Bueno, hay dos biografías muy clásicas, ¿no? La de John Lee Anderson, Che Guevara, una vida revolucionaria, y después la de Paco Ignacio Taibo II, que a mí me gusta mucho, que se llama Ernesto Guevara, también conocido como el Che, que son esas biografías, ¿no? Que uno se las come y que quiere salir a hacer la revolución inmediatamente. Es como una novela después, libro de Paco. Es como una novela ese libro de Paco, en su agilidad. Es tremenda. Sí, es tremenda, ¿no? Y realmente te deja muy movilizado. Y después, bueno, yo creo están las obras completas del Che, digamos, ¿no? Donde hay muchos textos, están los diarios también del Che en Bolivia, ¿no? También hay algo que, bueno, no comenté, que es este carácter como renacentista, ¿no? Del Che, de que escribe, de su lectura, de su interés por la economía, su interés por la filosofía, por la poesía, ¿no? Que también yo creo que estas figuras a mí me hacen recordar mucho a esas figuras del siglo XIX, ¿no? Que decía antes, Bolívar, San Martín y Miranda y otros, que son Belgrano, que son figuras así renacentistas que a la misma vez que son militares, son políticos, son intelectuales. Las obras completas del Che, digamos, se pueden conseguir, son muy accesibles, ¿no? Pasajes de guerra revolucionaria, manual de guerrillas, el texto que comentábamos sobre el hombre del socialismo en Cuba, son todos textos muy, muy clásicos que vale siempre la pena recuperar y tener presente, y sobre todo para seguir pensando críticamente en nuestra realidad, que en muchos sentidos, Pablo, está peor que en ese momento, ¿eh? Digo, aunque parezca mentira, en muchos sentidos, en términos de desigualdad, inequidad, violencia, digo, más allá de que hoy por hoy, como vos decías, no sufrimos dictaduras militares de la misma manera que antes, realmente los problemas de América Latina en gran medida han empeorado, porque a pesar de que en ese momento era muy difícil la situación, había mucho mayor conciencia revolucionaria, y había también en algunos países una sociedad mucho más equitativa, mucho más igualitaria. Así que esas condiciones objetivas en gran medida se han profundizado, ¿no? Así que el legado del Che sigue muy, muy, muy vivo. El Che en Alcarajo. Juan, gracias como siempre, nos reencontramos para seguir con este espacio de historia que es columna vertebral del ciclo.
Bueno, gracias a vos, un abrazo grande. Juan Francisco Martínez Pería, historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina. Seguimos en Al Carajo. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, verdadera e irrenunciable independencia. Al Carajo. Una mirada al sur desde el sur. Al Carajo. Al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Momento ahora para contar en palabras y en sonidos, imágenes e historias de la producción audiovisual latinoamericana. Palis Carreira Griot y otra película de nuestro continente en Al Carajo. Bienvenida, compañera. Hola Pablo, en esta oportunidad nos vamos con el cine para Brasil con la película Júpiter. Esta ficción, este drama del director Marcos Abujanra del 2021, cuenta la historia de este muchacho, Júpiter, que es un adolescente de 17 años que luego de que su mamá falleciera queda a cargo de su madrina, que es la encargada de criarlo y de cuidarlo hasta que ella tiene que viajar por trabajo. Você dorme sempre ali? Só quando minha mulher descobre que eu tenho filho. Só falta mesmo essa topeira ser meu filho. Ahí Júpiter se entera que tiene un padre, Mario, que es detective privado, y Mario está atravesando una crisis de los 40 y 50 años y sus principales trabajos como detective privado son encargos de personas que dudan de la fidelidad de sus parejas. De esta manera Júpiter queda a cargo de Mario, que está atravesando, más allá de todo esto, además algunos problemas de salud, y por supuesto que la aparición de un hijo adolescente crea tensiones en su casa con su esposa. Vamos parar com isso aí, foda-se. Xadrez é debate de ideias, onde o melhor argumento vence. Mientras todo esto sucede, Mario intenta encontrar algo en común con este hijo que recién conoce a los 17 años y en un principio intenta un poco meterlo en el mundo de la investigación, pero no tiene mucho éxito, y en esta búsqueda de encontrar parecidos, de encontrar similitudes con su hijo y de conocerlo, se da cuenta que Júpiter es prodigio del ajedrez y decide obviamente apoyarlo para primero ser parte de algo importante en su vida y para de esta manera también poder generar algunos lazos. Os 4 melhores jogadores aqui vão jogar contra o Lixinho, uma partida simultânea em Friburgo. Joga melhor que o pai. Se a gente parasse para perguntar? Não tem ninguém perdido aqui não. Esto va a llevar a Júpiter a conectar también con otros adolescentes por el ajedrez, por torneos, e incluso a vivir algunos problemas propios de un adolescente, mientras va teniendo que conocer a su padre, que para Júpiter también es algo nuevo. Él desconocía de Mario y a sus 17 años se entera que tiene un padre. Ah, vai se fuder. Alô, vamos parar aí, gente. Que bobeira é essa? Pô, o cara me chamou de babaca. Babaca mesmo? Escenas en sonidos del cine latinoamericano en Al Carajo, desde todos los rincones del continente. Cada producción que se presenta en este espacio nos trae las voces
en su propio idioma, en sus propias maneras y en su propia narrativa, enriqueciendo las miradas culturales. Muchas gracias, Palis. Reiteramos esta nueva recomendación. Este drama es Júpiter, esta película que viene desde Brasil, del director Marco Abujamra. La pueden encontrar en las plataformas para verla. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Mientras el presidente argentino Javier Milei decía esto en la Asamblea General de las Naciones Unidas: a partir de este día, sepan que la República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Porque, como decía Tomás Paine, aquellos que desean cosechar las bendiciones de la libertad deben como hombres soportar la fatiga de defenderla. Que Dios bendiga a los argentinos y a todos los ciudadanos del mundo y que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Abandonar la neutralidad histórica y tomar la bandera de la guerra. Y también Milei en contra del multilateralismo y de la colaboración internacional. Mientras el ultraderechista presidente argentino buscaba hacer noticia con esas amenazas en el mundo, Naciones Unidas también debatía una agenda de derechos humanos y de paz. Y allí estuvieron las voces de los pueblos originarios de Brasil y de la Argentina. Nosotros hablamos, mientras se realizaba el foro de presidentes en Nueva York, con uno de los voceros de las comunidades que se presentaron en Ginebra, en Suiza, en la Comisión de Derechos Humanos de las propias Naciones Unidas, donde llevaron propuestas diametralmente opuestas a las de Milei y a las de las derechas globales. Vamos a compartir el contacto que tuvimos con Néstor Jerez, cacique del pueblo Cloya, de la provincia argentina de Jujuy. Le preguntamos por sus reacciones a las políticas de Milei en el ámbito nacional y en el ámbito internacional, por la situación que atraviesan las comunidades, por el saqueo que representa un convenio firmado con una empresa multinacional de capitales israelíes que pone en peligro el agua en esos territorios del norte argentino, y por las alternativas que proponen desde la cosmovisión originaria los pueblos de Jujuy en Argentina, de la Amazonía en el Brasil y en el resto del continente americano y a lo largo y a lo ancho del mundo. Compartimos el diálogo con Néstor Jerez, del Tercer Malón por la Paz, desde Ginebra, Suiza, donde llegó para su intervención en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Un gusto, estamos en Ginebra, Suiza. Aquí se lleva adelante las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en donde llegamos para reunirnos con diferentes relatores especiales, expertos independientes y también miembros de este Consejo, en donde expondrá los hermanas del pueblo indígena de Brasil, y a nosotros nos tocará en un espacio corto, pero bueno, donde queremos dejar el mensaje, ¿no?, de lo que estamos atravesando hoy los pueblos indígenas respecto a los derechos humanos y tratados internacionales, como es en este caso la violación de la Declaración de las Naciones Unidas respecto a los derechos de los pueblos indígenas y lo que es la libre determinación, la consulta indígena y el derecho al territorio. Bien, en paralelo en Ginebra a lo que pasa en Nueva York con la cumbre de la Asamblea General, estas resoluciones, si es que se dan, Néstor, y estos testimonios que ustedes llevan a la relatoría, ¿llegan después al Pleno de las Naciones Unidas? ¿Han tenido experiencia de alguna respuesta del Foro Internacional? Sí, justamente son diferentes mecanismos, ¿no?, que hay que llevar adelante, donde nosotros estamos pidiendo justamente a este Consejo la adopción de acciones inmediatas para detener las medidas regresivas y políticas discriminatorias contra las comunidades indígenas de la provincia de Jujuy, en este caso con una reforma de la Constitución provincial totalmente inconsulta, viciada en su plenitud e inconstitucional, que viene a legalizar la violencia institucional, la violación de derechos humanos y tratados internacionales. Por eso es que también a este Consejo y a sus relatores estamos solicitando que adopción de acciones, ¿no?, inmediatas para proteger nuestros derechos en Jujuy y en Argentina. Néstor Jerez, integrante cacique del pueblo Ocloya de Jujuy,
parte del Tercer Malón de La Paz. Néstor, me parece importante aprovechar el contacto para que hagas mención al conflicto que están ustedes teniendo y a las denuncias que están haciendo sobre el convenio con la empresa Mecorot allí en la región. ¿Qué está pasando con eso? ¿Cuáles son las afectaciones de las comunidades? Bien, sí, bueno, justamente, ¿no? Nosotros el año pasado, cuando salimos de la provincia de Jujuy hacia Buenos Aires, denunciando lo que estábamos viviendo y también avisando, ¿no?, lo que se venía, entendiendo que Jujuy era un experimento de laboratorio que tenía por objetivo implementarse a nivel nacional con unas prácticas antidemocráticas, feroz represión, cacería, detenciones arbitrarias, imputados, armado de causa, criminalización y judicialización, ¿no?, donde muchos de nosotros estamos imputados, otros han perdido la vista, como así también otros han sido detenidos a causa de esta reforma, que claramente ahora vemos con lo que está pasando con un DNU 070, una ley bases que tiene incorporado al RIGI, régimen de incentivo de grandes inversores, como así también este convenio, ¿no?, con la empresa Mecorot, una empresa israelí, para apropiarse del agua y para favorecer a las multinacionales, a las empresas privadas. Eso nos preocupa mucho porque justamente todas estas leyes que son, en otras palabras, una reforma de la Constitución Nacional encubierta, inconsultas, violatorias a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales, viene en esa misma línea a legalizar la violencia institucional y a generar inmunidad también para estas empresas, ¿no?, multinacionales, para avanzar con el extractivismo, el saqueo, el despojo, lo que genera el desequilibrio también y el daño irreversible a la madre tierra, y que va a profundizar la crisis climática y el calentamiento global que afecta a toda la humanidad. Así que desde ahí nosotros entendemos que es fundamental en este caso que estos organismos también internacionales intervengan y que el mundo sepa lo que se está viviendo en Jujuy y en Argentina con estas políticas que son regresivas y discriminatorias. Néstor, ¿cómo es la situación cotidiana hoy, después de lo que fue el conflicto el año pasado, la llegada a Buenos Aires del Tercer Malón, el reclamo que logró visibilidad? Bueno, después se apagaron las cámaras, lamentablemente. ¿Cómo es la situación día a día con la Constitución de Morales vigente hoy y con, bueno, la llegada de Milei, el DNU 70 y todo esto que vos también marcaste? Bueno, sí, en realidad sí, claramente las cámaras se apagaron, pero para nosotros decimos la lucha continúa y es de todos, es a favor del agua, a favor de la vida, a favor de los derechos y la soberanía de los pueblos. Por eso es que en Jujuy cuando salimos permanecimos 4 meses y medio en Buenos Aires y logramos ahí obtener un informe, ¿no?, de la Comisión de Análisis y Recepción de Denuncias por Violencia Institucional, creada por el Decreto 435 del Poder Ejecutivo Nacional, que ese informe recibimos en diciembre y ahí regresamos y lo presentamos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el Congreso de la Nación, en ambas cámaras, diputados y senadores, y también en la provincia de Jujuy, donde tenemos 2 expedientes en el Superior Tribunal de Justicia, uno por la nulidad, otro por la inconstitucionalidad de la reforma llevada adelante en la provincia de Jujuy, y desde ahí también hace poco hemos realizado una cumbre plurinacional del agua para los pueblos de la Via Yala, en donde también entendemos que es fundamental seguir tejiendo esa red internacional. Por eso la próxima cumbre va a ser en San Pedro de Atacama, que vemos claramente que este experimento de laboratorio es un plan sistemático del nuevo orden mundial que viene por todos, y que también, ¿no?, para favorecer a la corporación de las multinacionales y al poder económico concentrado. Entonces ahí es necesario que nosotros también nos reorganicemos y que también ya veamos estas redes interculturales internacionales para poder seguir protegiendo la naturaleza, la biodiversidad, el agua, que son elementos fundamentales de vida de toda la humanidad. Néstor Jerez, cacique del pueblo Ocloya de Jujuy, integrante del Tercer Malón por la Paz. Néstor, entonces exponés allí en Ginebra, en representación de las comunidades, y a las respuestas que pueda dar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a lo que puedan decir los líderes mundiales también. En paralelo, en Nueva York,
en el marco de seguramente las resoluciones que les van a llegar allí al foro internacional. Te agradecemos el contacto. Contanos cómo sigue después de este encuentro allí en Ginebra de las Naciones Unidas. ¿Vuelve la delegación y cómo continúa todo? Bien, bueno, ahora tenemos justamente esta semana ya diferentes reuniones con relatores de pueblo indígena, de derechos humanos y empresas, como así también de cambio climático, entre otros tantos aquí en Ginebra. Pero bueno, entendiendo que es una oportunidad llegar a estos ámbitos internacionales donde traemos el mensaje para que el mundo entienda y sepa que los pueblos originarios no somos un problema, sino parte de la solución, y donde todavía persiste la biodiversidad, es donde hemos estado desde siempre nosotros, y por eso es necesario que sigamos estando, resguardando esos bienes naturales, con la plena conciencia que estos elementos son la garantía de vida de las futuras generaciones y de toda la humanidad. Así que va a ser una actividad de toda esta semana, y después estaremos regresando con los resultados, también con una planificación para dar continuidad a esta lucha, como decimos, que es a favor de la vida, a favor del agua, a favor de los derechos y la soberanía de los pueblos. Bien, contundente. Néstor, muchísimas gracias de vuelta, y los volvemos a contactar para conocer las repercusiones de la presentación en Naciones Unidas de las comunidades originarias. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Entrevista con Néstor Jerez, cacique del pueblo Ocloya de la provincia argentina de Jujuy. Charlamos con él desde Ginebra, Suiza, en su presentación en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se realizó en paralelo a la Asamblea General número 79 de la ONU, con las denuncias y propuestas de las comunidades originarias de América al foro internacional que reúne a los gobiernos de todo el mundo. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Y después del viaje político, la información, las luchas y las reivindicaciones sociales, también después del cine y de la historia, Latinoamérica en Al Carajo se completa con más literatura. Libro número 2, en la voz de Mavi Sosa, un nuevo pasaje de Como agua para chocolate. Laura Esquivel, México. Junio, masa para hacer fósforos. 1 onza de nitro en polvo, media onza de minio, media onza de goma arábiga en polvo, 1 dracma de fósforo, azafrán, cartón. Manera de hacerse. Disuélvase la goma arábiga en agua caliente hasta que se haga una masa no muy espesa. Estando preparada, se le une el fósforo y se disuelve en ella, al igual que el nitro. Se le pone después el minio suficiente para darle color. Tita observaba al Dr. Brown realizar estas acciones en silencio. Estaba sentada junto a la ventana de un pequeño laboratorio que el doctor tenía en la parte trasera del patio de su casa. La luz que se filtraba por la ventana le daba en la espalda y le proporcionaba una pequeña sensación de calor tan sutil que era casi imperceptible. Su frío crónico no le permitía calentarse, a pesar de estar cubierta con su pesada colcha de lana. Por uno de los extremos, continuaba tejiéndola por las noches con un estambre que John le había comprado. De toda la casa, ese era el lugar preferido de ambos. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Damos créditos y agradecemos, para cerrar este episodio número 31 del 2024, al colectivo Voces Nuestras de Costa Rica, a Radio Progreso de Honduras y a la red Eudeca de República Dominicana. Desde allí las voces y el material que fue parte de nuestra agenda informativa en esta oportunidad. También mencionamos a la cadena Cruce, cadena de comunicación y cultura del conurbano bonaerense, República Argentina. En el aire comunitario y universitario de Cruce entrevistamos a Néstor Jerez, el cacique del pueblo Ocloya de
de Jujuy, presente en Ginebra, Suiza, en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Compartimos parte de la charla que tuvimos con el integrante del Tercer Malón por la Paz, aquí en Alcarajo. También haciendo llegar las voces más lejos en este programa que se emite en medio centenar de radios comunitarias, universitarias y públicas de toda la Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay y en nuestro canal de YouTube Alcarajo Radio, ciclo semanal en nuestra 15ª temporada ininterrumpida. Estuvo Juan Francisco Martínez Pería con la historia, estuvo Palis Carrera Griot con el cine, la escuchamos a Mavi Sosa con las lecturas, 100 años de soledad y Como agua para chocolate, nuestra literatura latinoamericana. Mi nombre Pablo Daniel Ovín en la conducción y producción periodística. Cerramos aquí este episodio, nos reencontramos en el próximo, en el aire de las radios del continente, en las plataformas, en YouTube, en las redes, donde sea. Muchas gracias por la compañía atenta y militante. Hasta la próxima. Comandante, con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che